otra vez. Vamos a acabar con la parábola. Estamos con las lecciones referidas a las cónicas. En este caso, bueno, esta lección, vamos, y las anteriores, que supongo que, bueno, estamos con ellas. Entonces, vamos a acabar con la parábola, ¿de acuerdo? Vamos a definirla, vamos a ver las ecuaciones y después ya pasaremos a hacer ejemplos y problemas. Pero como siempre os decimos, primero saber qué tenemos entre manos. Vamos a ver entonces para ello, vamos a ver. Mirad, dice, se define la parábola como el lugar geométrico, claro, siempre en las 4 hemos hecho la definición. Otra cosa es que después, bueno, el llegar desde la definición hasta las ecuaciones canónicas o más simples, en algunos casos lo hayamos obviado, ¿de acuerdo? Pero la definición sí que pensamos, claro que tenéis que saberla, o por lo menos puede haber varias, pero una de ellas seguro. En este caso, como veis, se define la parábola como el lugar geométrico de los puntos que equidistan de un punto fijo llamado foco y de una recta que se llama directriz. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, mirad, os decía que hay otros tipos de definiciones porque, bueno, se puede hablar de, por ejemplo, si tenéis un cilindro, intersección con un plano. Pues si el plano, por ejemplo, es perpendicular al eje del cilindro, se forma una circunferencia. Si no es perpendicular, se forma una elipse, ¿de acuerdo? Vale, y después, pues, si tenemos, bueno, bien, quiere decir que se pueden definir geométricamente estas cónicas de otras maneras, ¿de acuerdo? Pero bueno, aquí las hemos definido tal como se os dice en los libros y de una manera analítica. Entonces, aquí, en el siguiente párrafo, nada, simplemente un ejemplo de cómo, porque a veces lo hemos visto en algún examen, raramente, ¿eh? Pero fijaos, dice, veamos un ejemplo general y después haremos un resumen con las 4 parábolas más típicas, horizontales y verticales, con vértice en el origen de coordenadas. Este problemilla, ¿vale? Ya veis, ya os digo que yo lo he visto alguna vez, no muchas veces, ¿eh? Pero eso es, me dicen, calcule usted la ecuación de la parábola cuyo foco es el punto X, C y C y cuya directriz es la recta AX más BY más C igual a 0. Vamos a ver, cuando os pregunten el lugar geométrico que cumpla ciertas condiciones, nada, aplicar simplemente esas condiciones. Por ejemplo, los puntos genéricos X, Y que pertenecen a esta parábola lo son porque la distancia al foco, que es esta, ya veis, distancia entre dos puntos, y la distancia a la directriz, que es distancia de un punto a una recta, cuya fórmula también conocemos de las ecuaciones de la recta, esos puntos, estas dos distancias han de ser iguales, con lo cual, si aplico esa condición, ya veis, aquí tendríamos la ecuación de la parábola pedida. Hombre, la hemos puesto en genérico con letras, porque no vamos a, ya haremos ejemplos, supongo, no sé si tengo alguno de estos, pero ya os digo que esto es, bueno, que no suene a chino, si os lo preguntan, y ahora sería, se puede ya dejar así, yo lo dejaría así, ya ahora lo arreglas tú. Esta sería la ecuación de la parábola, de foco un punto cualquiera arbitrario del plano y de directriz lo mismo, una recta cualquiera arbitraria del plano. Pero ¿qué pasa? Lo que es lo normal. ¿Qué nos van a pedir? ¿Qué tenemos que saber? Trabajar con las parábolas típicas horizontales y verticales, que son las que vamos a resumir aquí. Mirad, las parábolas verticales son las que más o menos conocemos de siempre, donde la y es una función de x cuadrado, pero como las nuestras, ya hablaremos después si están descentradas y tal, pero estas son las que hay que conocer, son las madres, ¿vale? Pues ya veis, ya veis, todas ellas pasan por el 0, 0, ¿vale? Ya veis. 0, 0, 0, 0. Este es el eje Y, este es el eje X, este es el eje Y, o menos ha puesto, pero la flecha lo delata claramente. ¿De acuerdo? Entonces, mirad, al ser vertical, ya sabemos que la Y va a ser función de X cuadrado, tanto la que va hacia arriba como la que va hacia abajo, ya veis. Lo único, la que va hacia arriba es 2p X cuadrado y la que va hacia abajo es menos 2p X cuadrado. Menos. ¿Y quién es esa P? Fijaos, la P es la distancia entre el foco y la directriz. Eso es lo que tenéis que saber, ¿vale? Que el coeficiente de la X cuadrado es 2P, siendo P la distancia entre el foco y la directriz, tanto en la vertical como en la horizontal, o sea, sí, como en la horizontal que vamos a ver. Quería decir tanto la que va vertical hacia arriba como vertical hacia abajo, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, acordaos de eso, que P, o sea, el coeficiente de la X cuadrado es 2P, donde P es la distancia, esa distancia que hemos dicho, entre el foco y la directriz. Vale.
Las parábolas horizontales, ¿por qué se distinguen? Porque fijaos, en ellas es la y la que está al cuadrado, no la x. ¿De acuerdo? Ya la veis. ¿Vale? Pero tienen la misma forma, ya veis. Las que van hacia la derecha es 2pi cuadrado, las que van hacia la izquierda es menos 2pi cuadrado, ¿de acuerdo? Siendo p el parámetro indica lo mismo, la distancia entre el foco y la directriz, como veis. ¿Vale? Ya veis, tanto en la parábola horizontal hacia la derecha, esta de aquí, como en la parábola horizontal hacia la izquierda. O sea que ya veis que, primero, verticales, la x al cuadrado, horizontales, la y al cuadrado. Si van hacia abajo o hacia la izquierda, tienen un coeficiente negativo. Y si van hacia la derecha o hacia arriba, positivo. O sea, yo creo que es fácil de recordar. Y después, lo único que el coeficiente del cuadrado, de la incógnita que está al cuadrado, la variable que está al cuadrado, es 2 veces la distancia entre el foco y la directriz. Esa distancia que nos sirve para definir lo que es una parábola. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora ya en la siguiente lección haremos un resumen de las 4 cónicas y haremos pues 4 o 5 problemas que, como siempre, nos permitan tener las salas suficientes para, bueno, a partir de estas ideas, pues, y como siempre, pensando un poquito por vosotros mismos y vosotras mismas, pues sepáis hacer las cosas más o menos y con cierto fundamento, sin que la memoria ocupe mucho sitio, que es lo que siempre pretendemos. ¿De acuerdo? Bueno, pues esperando como siempre habernos explicado, pues mucho ánimo y chao.